Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, El Campeón de la Muerte. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a, Darklord 2000. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 46. Doble o nada. Danzaku. Noche. Con Jiraiya. El Sannin estaba subiendo por las escaleras del hotel en el que su grupo se estaba quedando, el cual tenía una sonrisa satisfecha en su rostro mientras sujetaba un pequeño libro en su mano. Sin duda este pueblo tiene una buena agua termal, sin duda este fue un buen día, dijo el Sannin de pelo blanco mientras miraba el libro, para que una ligera sonrisa apareciera en su cara mientras una nostálgica aparecía. Creo que esta vez podré hacerlo bien, Sari, tengo un buen presentimiento, dijo Jiraiya para guardar su libro en su abrigo justo a tiempo para llegar al piso en el que estaba su cuarto. Mientras se dirigía hacia su habitación, pero en eso notó como la puerta de la habitación donde Kurenai se estaba quedando se abría para mostrar cómo Naruto salía de esta. Ambos se detuvieron al ver al otro parado enfrente suyo, pero al siguiente segundo la cara de sorpresa del Sannin de los sapos se transformó en una sonrisa divertida. Bueno, parece que tengo la habitación para mí solo, diviértete y muchas gracias, Gaki, preguntó Jiraiya para solo ver cómo el pelirrojo tenía una mirada plana. ¿En serio? ¿Eso fue lo mejor que se te ocurrió?, preguntó el pelirrojo con una cara de incredulidad, para solo recibir una pequeña risa de parte del peliblanco, lo que hizo que el Anjou suspirara. Como sea, necesito algo de información, Jiraiya-sensei, dijo Naruto. Provocando que la mirada del Sannin pasara de una divertida a una sorprendida, para luego transformarse en una seria. Conociéndote, solo usarías mi nombre con ese honorífico cuando se trata de un asunto serio, dijo Jiraiya mientras ambos se dirigían hacia la habitación del peliblanco. Lo usaría más seguido si no fueras por ahí intentando espiar a cualquier mujer o kunoichi que te encuentras en tu camino, dijo el Uzumaki mientras abría la puerta del cuarto y entraba junto con el Sannin. Pronto el Sannin de los sapos se sentó en su cama mientras veía cómo el pelirrojo seguía de pie. ¿Y qué es lo que sucede?, dijo Jiraiya mientras se echaba en su cama, viendo cómo el pelirrojo estaba de brazos cruzados. ¿Qué es lo que sabes de Tsunade?, preguntó Uzumaki viendo cómo el peliblanco se volvió a sentar, pero al notar la sonrisa pervertida del Sannin. Me refiero a su pasado. Al decir eso, los ojos del peliblanco se abrieron con sorpresa. ¿Alguna razón en específica? El Sannin estaba viendo cómo el pelirrojo simplemente suspiró. No logré encontrarla, al menos aún no, dijo el Uzumaki, mintiendo, ya que no sabía cómo explicarle la situación al peliblanco, el cual no dijo nada por un par de momentos mientras miraba al pelirrojo de pies a cabeza, para luego soltar un suspiro. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ella es la última del clan Senju debido a que gran parte de su familia murió en la guerra de clanes antes de la creación de las aldeas, lo que provocó que solo quedaran muy pocos miembros de la familia Senju cuando nació. Ella perdió a su padre poco después de que su hermano Nawaki naciera debido a que en ese tiempo estalló la primera gran guerra ninja. Jiraiya suspiró un poco al decir ese nombre. Un tiempo después, ella comenzó a salir con un hombre llamado Dan, lo que la ayudó a lidiar con su dolor, dijo el Sannin, sonriendo un poco al recordar la felicidad de su compañera. Pero lamentablemente, poco tiempo después, Nawaki murió en una de sus misiones, lo que provocó que entrara en un cuadro de depresión, dijo el peliblanco, se quedó callado por unos momentos al recordar el triste final del hermano de Tsunade. Por ese tiempo ella estaba entrenando a su equipo de Genins, el cual la ayudó a sobrellevar su dolor junto con Dan.
Las cosas parecieron ir bien por un tiempo, pero el peor golpe para ella llegó poco después de nuestra batalla donde obtuvimos nuestros títulos de Sannin, dijo Jiraiya, haciendo que el pelirrojo se sorprendiera. La batalla contra Anzo de la salamandra, dijo Naruto, recibiendo un asentimiento de su maestro. Sí. Un par de semanas después de eso, Orochimaru, Tsunade y yo fuimos asignados a ayudar a controlar un frente donde se encontraba Dan. Cuando llegamos al lugar, solo encontramos que ya había sido destruido. Logramos hacer que el enemigo retrocediera. Cuando vimos como ya no había enemigos, comenzamos a buscar sobrevivientes. Jiraiya se detuvo por un momento al grabar dicha escena. Solo encontramos que Dan era el único superviviente, pero estaba gravemente herido, por lo que Tsunade comenzó a curarlo, pero debido a las heridas que él sufrió, ni siquiera ella pudo curarlo, dijo el Sannin, el cual no quiso decir las siguientes palabras y, al ver el asentimiento del pelirrojo, supo que él entendió. Debido a eso ella desarrolló una fobia a la sangre, lo que perjudicó su desempeño como ninja médica. Un tiempo después, ella junto con la sobrina de Dan se fueron de Konoha. De vez en cuando regresó para ver a su antiguo equipo Genin, pero después de la aparente muerte de Kusina, ella no volvió a la aldea, dijo Jiraiya, dándole al pelirrojo un resumen de la vida de su compañera. El Anjou quedó callado por un momento mientras meditaba las palabras del Sannin. Ya veo, gracias, Jiraiya-sensei, dijo el pelirrojo, haciendo que una sonrisa apareciera en la cara del peliblanco, el cual se echó de espaldas a Uzumaki, el cual se dirigió hacia la puerta para ir a su propia habitación. Bueno, por si acaso, dile al Gaki que cuide a Tsunade si es que la encuentra. El clon del pelirrojo se quedó quieto a unos metros de la puerta solo para darse vuelta. ¿En qué momento te diste cuenta de que soy un clon?, preguntó el clon mientras miraba fijamente la puerta, para luego escuchar una ligera risa del peliblanco. Fue un presentimiento más que nada y, aunque no lo creas, tienes un ligero cambio de personalidad al que tiene el Gaki, aunque tengo que admitir que lo imitas muy bien, algo curioso si me lo preguntas, dijo Jiraiya, haciendo que el clon asintiera y guardara esa información para el futuro. En eso, el Sannin de los sapos miró al techo desde su cama. Debo suponer que también se lo dijiste a Kurena, y sobre esto, ¿cómo se lo tomó? ¿O acaso tuviste que...? El Sannin dejó de hablar al ver cómo un kunai se clavaba cerca de su entrepierna. Se lo tomó bien, dijo el clon, el cual tenía un brazo extendido y una mirada algo molesta. Kami, ¿no puedes aguantar una simple broma, dijo Jiraiya con una mirada y una sonrisa nerviosa, viendo cómo el clon simplemente suspiraba. Jiraiya-sensei, dijo el clon de Lanzhou, atrayendo la atención del peliblanco, ¿por qué no me has hecho alguna pregunta con respecto a si el jefe encontró a Tsunade o no? Preguntó el clon con algo de interés. Para ver cómo el Sannin se colocaba sus brazos detrás de su cabeza y simplemente resoplaba. Sé que el Gaki tiene sus razones para no decirme si encontró a Tsunade o no, ya que en parte confío en su criterio para hacerlo, dijo el peliblanco, para luego mover su cabeza y mirar fijamente al pelirrojo. Pero sea lo que sea que esté planeando el Gaki, quiero que tenga en mente que no tenemos todo el tiempo del mundo para salvar a Sarutobi-sensei, ya que como sabemos tenemos máximo un mes para hacerlo y cada minuto cuenta, dijo Jiraiya en un tono serio. El clon de Lanzhou se sorprendió ante lo que dijo el Sannin, ya que pudo sentir el peso en las palabras del Sannin. Créelo o no, Jiraiya, el jefe está muy consciente de eso, dijo el clon mientras regresaba hacia la puerta y salía por esta. El Sannin solo se estiró en su cama mientras se preparaba para dormir, mientras se formaba una sonrisa en su cara mientras comenzaba a cerrar los ojos. Hoy fue un buen día, Jiraiya se dijo a sí mismo mientras comenzaba a relajarse y se adentraba al mundo de los sueños. Tanzaku. Al día siguiente. Con Tsunade y Naruto. La Sannin de las babosas estaba durmiendo tranquilamente mientras disfrutaba del calor que la estaba abrazando, pero en eso la Senju sintió como esa fuente de calor se movía un poco y se apartaba de ella. Lo que la molestó un poco, por lo que moviendo su mano se aferró más a su fuente de calor y la pegó a su mejilla, sonriendo un poco complácida, pero pronto su reloj interno provocó que comenzara a despertarse. Poco a poco los ojos de Tsunade comenzaban a abrirse, donde aún algo cansada vio como había algo frente a ella. Poco a poco sus ojos se acostumbraron a la luz, donde pudo ver una cara dormida que le era algo conocida. Aún aturdida por recién estar despertando, la Sannin miró de un lado al otro y vio cómo tanto ella como el pelirrojo estaban abrazados. Esto provocó que se despertara por completo y la sorprendió.
Pero en menos de un segundo esa sorpresa se convirtió en molestia. ¿Cómo te atreves?, gritó Tsunade, zafándose de los brazos del pelirrojo, provocando que el Uzumaki, ante el repentino movimiento, se despertara lentamente. Este se sentó en la cama para luego frotarse los ojos con algo de cansancio. ¿Qué está? El pelirrojo no tuvo tiempo de seguir meditando cuando la Senju lo agarró de su ropa para acercarlo a su cara. Ambos se miraron, donde el pelirrojo se asustó un poco al ver la mirada molesta de la Sannin. Miserable hijo de puta, tienes 3 segundos para explicar. No. Para decir tus últimas palabras, gritó la Senju mientras apretaba con bastante fuerza su puño. El Anjou no sabía qué decir, recién se había despertado y alguien, más específicamente Tsunade, ya estaba tratando de matarlo. En eso ve cómo la mujer estaba por golpearlo con uno de sus más famosos golpes, que eran capaces de destrozar muros de concreto como si fueran castillos de arena. Y la verdad, el pelirrojo no quería descubrir qué tan potentes eran, así que comenzó a idear una forma de salir de esta situación sin tener que recurrir a alguna técnica shinobi que delataría su estado. Tu ropa, dijo Naruto, provocando que Tsunade detuviera su golpe a centímetros de la cara del Uzumaki. Aún sigues teniendo la misma ropa que tenías ayer, dijo. La Senju miró con algo de confusión y en ese momento notó cómo aún tenía su ropa puesta. Con un rápido escaneo, la Senju no encontró nada que indicara que el pelirrojo se había aprovechado de ella. Lentamente, la Sannin bajó al Anjou. Además, si lo hubiera hecho, habría perdido la apuesta que hicimos, ¿o ya no te acuerdas?, preguntó Naruto en un tono divertido, intentando aligerar la tensión de la situación. Al mencionar ese pequeño momento, la Senju pronto recordó la noche anterior que pasó con el Anjou, donde algunos momentos estaban algo borrosos mientras que otros los recordaba muy claramente. Y para vergüenza de la Senju, el momento en que ella estaba siendo cargada en los brazos del Uzumaki era uno que recordaba muy bien, provocando que a la Sannin se le formara un ligero tono rosado en las mejillas. La rubia giró su cabeza hacia un lado, algo avergonzada. Quisiera haberla olvidado, susurró Tsunade, pero para su mala suerte el pelirrojo logró escucharla y, cuando soltó una pequeña risa, hizo que la rubia lo mirara con una mirada enojada. Pero con el sonrojo que tenía la Sannin, provocó que el pelirrojo no lograra tomarla muy en serio. Ah, Kami, por favor, no hagas eso, dijo el pelirrojo tratando de aguantarse la risa que estaba por soltar, lo que hizo que la Sannin frunciera más el ceño, lo que provocó que apretara su puño. Al ver esto, el pelirrojo decidió ceder. Vale, lo siento, dijo Naruto, quien intentó calmar a la Senju para evitar que ella destruyera el cuarto y, muy posiblemente, todo el edificio. Pronto, el Uzumaki sintió algo de hambre. ¿Te parece si vamos por algo de comer y ahí aclaramos este malentendido? ¿Qué te parece? En primera instancia, Tsunade quería rechazar esa idea, pero pronto el hambre se apoderó del cuerpo de la Sannin. TSK, bien, aceptaré la invitación, dijo la Senju mientras comenzaba a sentir los efectos de la resaca. Además, esto me ayudará a evitar uno de los sermones de Shizune, pensó Tsunade mientras se tomaba de la cabeza. Bien, y una cosa más, dijo el pelirrojo mientras se rascaba la mejilla con algo de nerviosismo. ¿Podría usar tu ducha?, preguntó el Anjou, recibiendo un ligero asentimiento de la Sannin. A unos kilómetros de Tanzaku, se podía ver a un grupo de comerciantes los cuales estaban avanzando en 3 carrozas, donde cada una era jalada por algunos caballos, pero de la carroza principal un hombre miró al conductor que se dirigía a los caballos. ¿Cuánto tiempo falta? Ya me estoy aburriendo de todo este viaje, dijo un hombre con pelo negro oscuro, el cual tenía una barba medio tupida y vestía un kimono negro, pero lo más resaltante era un tatuaje de serpiente que tenía en su cara. Ya llegaremos muy pronto, señor, dijo el conductor, recibiendo un asentimiento de parte del sujeto tatuado, el cual volvió a meterse en el carruaje, donde se sentó con una pierna sobre la otra y miraba hacia el otro lado de los asientos, donde se podía ver cómo los asientos y las paredes estaban manchadas de sangre fresca mientras el cuerpo de un hombre decapitado estaba inclinado hacia un lado. La sangre aún salía del lugar del corte. En eso, el hombre tatuado se inclinó hacia el suelo y tomó la cabeza decapitada del sujeto para mirarla por un momento sin siquiera inmutarse ante esto. ¿Sabes? Me rompe el corazón que intentaras haber escapado de nosotros, pensé que teníamos algo especial, dijo en un tono triste el sujeto mientras miraba la mirada apagada de la cabeza que sujetaba.
Es una pena que hayas intentado escapar con la mercancía del jefe, dijo el sujeto mientras acercaba la cabeza decapitada hacia la suya, pero aún así eso no evitará que tengamos nuestro... El sujeto dejó de hablar cuando toda la carroza comenzó a estremecerse y a temblar hasta que sintió cómo chocaba con algo, provocando que el sujeto se golpeara la cabeza con las paredes manchadas de sangre. Joder. Gritó con furia, pero dejó de hablar cuando vio cómo el cuerpo de su víctima caía sobre él, manchándolo de la sangre. Maldita sea, mira lo que hiciste, me costará limpiarme todo esto, dijo el sujeto para que, con algo de esfuerzo, lograra quitarse el cuerpo de la víctima que había asesinado. Para que en eso, el sujeto tatuado vio cómo la cara del tipo que asesinó estaba golpeada y algo desfigurada, lo que hizo que el sujeto apretara sus puños con molestia para luego limpiarse la sangre de su cara. ¿Pero qué mierda están haciendo esos imbéciles?, gritó el criminal con frustración mientras salía de lo que quedaba del carruaje. Miserable bastardo, ¿qué crees que estás? El sujeto dejó su amenaza en el aire al ver cómo, apenas salió del carruaje, solo pudo ver la parte inferior del conductor tirada en el suelo enfrente de él. Quedaba la mitad del cuerpo del que era el conductor. Mirando más hacia atrás, pudo ver cómo el resto de su grupo estaban en las mismas condiciones que él, aunque la única diferencia era que solo había varios cuerpos tirados en toda la carretera. Pero que, el sujeto no pudo decir ninguna palabra más cuando sintió cómo todo su cuerpo se quedó rígido para que luego cayera al suelo. Pronto comenzó a entrar en pánico. El sujeto intentó gritar, pero incluso su lengua estaba paralizada. Pronto, el sujeto vio cómo 3 sombras se acercaban y se paraban cerca de él. Maldición, qué desastre, dijo una voz masculina que el sujeto tatuado no pudo identificar, pero en eso ve cómo le dan la vuelta para que pudiera ver a un sujeto con lentes y pelo blanco mirándolo. Kabuto, por su parte, comenzó a inspeccionar los cuerpos para luego suspirar. El sujeto tatuado vio cómo Orochimaru y Guren estaban detrás del peliblanco. Parece que Ryunosuke logró controlarse lo suficiente, al menos por esta vez, dijo el espía con lentes mientras miraba al Sannin de las serpientes. Bien, con eso tendremos suficientes sacrificios, dijo Orochimaru mientras lucía exhausto, si el sudor o los ojos irritados eran un indicio de eso. Guren, trae a nuestro otro acompañante y no lo golpees. Entendido, Orochimaru-sama, dijo la peli morada mientras saltaba y se dirigía hacia donde se encontraba el otro sujeto. Al ver cómo la kunoichi se había marchado, el peliblanco noqueó al sujeto para luego colocarle una marca en el cuello. Orochimaru-sama, el mencionado, miró al peliblanco. ¿En serio cree que su compañera vaya a cumplir con su parte del trato?, preguntó Kabuto mirando a su líder. No tienes por qué preocuparte por eso, Kabuto, dijo Orochimaru mientras veía cómo Guren creaba un escudo de crestas para evitar un corte de un renegado de Kiri, para luego contraatacar. Ya tengo una medida en caso de que ella intente traicionarme, además de que me permitirá encontrar la forma de curar mis brazos, dijo el pálido Sannin. Pero si puede hacer esto, ¿por qué no lo hizo antes?, preguntó Kabuto con incredulidad, viendo cómo el Sannin de las serpientes se reía un poco. Es muy simple si lo piensas, dijo Orochimaru mientras lograba formar una sonrisa que, pese al dolor que sentía, podía mantenerla. Es por simple diversión, ya que no encuentro mayor placer que ver a la gente confiar sus mayores esperanzas en una pequeña posibilidad y ver la desesperación al ver cómo esa esperanza es aplastada. Simplemente no puedo describir esa sensación, dijo Orochimaru. Kabuto estaba por preguntarle algo más, pero en eso el Sannin simplemente le escuchó, dándole a entender al peliblanco que su líder no le iba a responder a sus preguntas sin importar cuántas veces le preguntara. Será mejor que vayas y te encargues de mantener a Guren bajo control, dijo el Sannin, haciendo que Kabuto mirara en la dirección que su maestro estaba mirando. Donde pudo ver cómo Ryunosuke tenía todas sus extremidades atrapadas en grandes fragmentos de cristal que lo mantenían pegado al suelo, para que luego Guren terminara noqueándolo con un fuerte golpe, el cual estaba recubierto por una capa de cristal. Pero lo que asustó a Kabuto era el hecho de que Guren estaba sujetándose la cabeza. Rápidamente, el peliblanco corrió hacia donde se encontraba la kunoichi. Aléjate, tú no eres Yukimaru, Yukimaru no está, tengo que encontrarlas a ellas, ¡ah! Guren gritó de dolor mientras reprimía un grito por el dolor de cabeza que estaba sufriendo, para luego ver cómo Kabuto se estaba acercando hacia ella, por lo que estaba por realizar algunos sellos de mano. Pero en eso, vuelve a sentir cómo su cabeza vuelve a pulsar y hace que vuelva a sujetarla. Por su parte, Kabuto llegó hasta donde se encontraba la peli morada, por lo que procedió a trazar algunos sellos de mano y cerrar sus ojos.
Al hacer eso, el cuerpo de Guren lentamente comenzó a calmarse, mientras su mirada comenzaba a perderse. Kim, hermana, la vista de la peli morada se desvaneció para cerrar por un momento sus ojos, para que al segundo siguiente los volviera a abrir, donde sus ojos mostraron algo perdidos al principio hasta que recuperaron el brillo en estos. Kabuto se apartó un poco para dejar que ella se levantara del suelo. Todo listo, Kabuto-san, dijo Guren mientras miraba hacia Ryunosuke, el cual estaba aún inconsciente. Kabuto tuvo que recomponerse rápidamente. Bien, recógelo y llévalo, nos vamos en poco tiempo, dijo Kabuto recibiendo un asentimiento de parte de la peli morada, la cual deshizo los cristales que retenían las extremidades del ex Kirinin para luego comenzar a arrastrarlo por el suelo. La mano derecha de Orochimaru soltó un gruñido en silencio mientras apretaba los puños. Joder, no deberíamos haber traído a Guren a esta misión. Aun si sus técnicas de Shoton, elemento cristal, podrían resistir uno o tal vez dos golpes de Senjutsu Nade, aún es muy peligroso haberla traído, pensó Kabuto para luego mirar a uno de los carruajes. El cual parecía ser uno sencillo, ya que solo servía para cargas y no tenía techo. El peliblanco pudo ver cómo una manta estaba colocada sobre algunos bultos, lo que hizo suspirar un poco al shinobi con lentes. Ya veo por qué Orochimaru-sama dijo que nadie extrañaría a estos sujetos, dijo el peliblanco mientras se daba la vuelta y regresaba con su maestro. Para que en eso todo el grupo de Loto se fuera del lugar con un Shushin. En eso, un viento comenzó a soplar levantando ligeramente la sábana que cubría los bultos, donde pronto se pudo apreciar cómo debajo de la manta se podían ver varios cuerpos desmembrados de hombres, mujeres y niños. Los cuales parecían ya tener algún tiempo de haber muerto, ya que se podían notar varios rastros de descomposición que estaban acompañados por un grupo de moscas. 2 horas después. Tanzaku. Restaurante. Se podía ver a Naruto y Tsunade comiendo tranquilamente en una mesa, aunque rápidamente el pelirrojo notó cómo la Sannin parecía algo inquieta. Por mucho que intentara disimularlo, el Anjou pudo notar cómo la princesa de las babosas lo estaba mirando fijamente. ¿Algo que te preocupe, Ime-chan? Preguntó Naruto, haciendo que la Senju lo mirara, y parecía que su mirada se intensificaba. Los sujetos que ambos golpeamos ayer son personas con las cuales no deberíamos habernos metido, y tú fácilmente venciste a esos dos sujetos. Al mencionar eso, el Anjou tuvo que golpearse la cabeza mentalmente al recordar ese momento. Aunque tuvo que contenerse para no matar a esos sujetos, al parecer eso había hecho que la Sannin sospechara. Creo que pude haber encontrado otra forma de salir de esa situación, pensó el Uzumaki mientras intentaba pensar en otra forma de haber salido de ese problema. No se me ocurre nada, se dijo a sí mismo mientras veía cómo Tsunade lo miraba en busca de una respuesta. Bueno, de tanto ir viajando logras aprender una que otra cosa sobre defensa personal, dijo Naruto, esperando que la Sannin tomara esa excusa, pero por su mirada no parecía ser el caso. ¿Así que fue eso? Dijo Tsunade mientras tomaba un poco de té. Eso es muy curioso. Al decir eso, la Senju miró con algo de desconfianza al pelirrojo, el cual tuvo que usar su cerebro para encontrar una salida de esa situación, hasta que recordó algo. Hablando de la noche anterior, me acabo de acordar de algo interesante que hiciste cuando el líder de esos matones logró agarrarte. La Senju tuvo que abrir los ojos al recordar ese momento, por lo que, por un instante, se quedó callada. Ya que, hasta donde sé, los médicos que venían de Konoha y que podían hacer lo que hiciste eran ninjas médicos, dijo Naruto, viendo cómo la Sannin ahora lucía algo tensa. Pero antes de que alguno dijera algo, el pelirrojo pronto sintió como una persona con un nivel de chakra de tipo Jonin bajo se acercaba a ellos. Tsunade-sama, por fin la encuentro. Ante tal grito, Naruto vio como la rubia se estremeció un poco, y en eso, el Anjou vio como una molesta Shizune rápidamente se colocaba al lado de su mesa. ¿Tiene alguna idea del tiempo que tardé en encontrarla? La pelinegra dejó de hablar cuando miró hacia un lado para encontrarse con el Uzumaki, quien no sabía cómo reaccionar ante esa situación. Ah, hola, dijo Naruto, sintiendo que era la única cosa que podría decir en este momento. El Uzumaki vio cómo alguien que conocía se acercaba a ellos. Hey, Gaki, esta vez fue el turno de Naruto de estremecerse al escuchar la voz y ver la figura de Jiraiya, quien, para sorpresa del Uzumaki, tenía un golpe en su cara. Pero su duda se resolvió cuando vio como una molesta Kurenai estaba acompañando al peliblanco. La molesta mirada de la maestra en Genjutsu se suavizó un poco cuando vio al pelirrojo.
Así que 10 centavos, Naruto, ya lograste encontrar a... Las palabras de Jiraiya murieron cuando él y Kurenai lograron ver a Tsunade sentada frente al pelirrojo, el cual tuvo que usar todas sus fuerzas para no golpear su cabeza contra la mesa. ¡Ah! Gritó internamente el Uzumaki mientras se tomaba de la frente. ¿Por qué a mí?, se dijo el Uzumaki, preparándose para el dolor de cabeza que se avecinaba. Tanzaku. Zona desconocida. En una habitación que apenas estaba iluminada se podía ver cómo varios sujetos estaban golpeando a una persona, la cual presentaba varios golpes y cortes en todo el cuerpo. Por favor, señor, se lo suplico, por favor, Shirenki-sama, tenga compasión, fueron las súplicas del sujeto, cuyos pedidos fueron ignorados por un hombre que estaba sentado y observaba toda la golpiza. Mientras una mujer, que únicamente vestía un sostén y unas bragas, le servía un poco de sake al hombre ahora identificado como Shirenki, el cual tenía el cabello negro y una piel bronceada. En su cara se podía ver una larga cicatriz que se extendía desde su frente hasta su cuello, donde estaba cubierto por el traje negro que llevaba. Con un movimiento, la mujer salió del lugar. Suficiente, dijo el líder, haciendo que los dos hombres dejaran de golpear al sujeto, el cual pronto logró levantar la cabeza, demostrando que era el líder de los matones que fue golpeado por Tsunade. Espero que eso te dé una pequeña idea de los problemas que nos has traído, miserable hijo de puta, dijo Shirenki mientras tomaba de su taza de sake, para luego colocarla sobre una mesa y tomar un cigarrillo. Al encenderlo y fumar un poco, el pelinegro miró con el ceño fruncido al hombre golpeado. ¿Sabes? Es muy difícil tratar ya con tantos problemas que últimamente han tocado a mi puerta. El pelinegro bajó su taza y la colocó en una mesa a su lado, para luego pararse y caminar lentamente hacia donde se encontraba el cobrador de deudas. Solo faltaba que un inepto subordinado mío anunciara públicamente que pertenece a mi sociedad, solo porque alguien golpeó a sus guardaespaldas. El pelinegro golpeó al sujeto en la cara, haciendo que éste cayera al piso mientras se sujetaba la nariz rota. Desde que se descubrió que Danzo tenía varios contactos externos, varios shinobis han comenzado a cazar a los líderes de las bandas del bajo mundo. Shirenki comenzó a patear el estómago del sujeto una y otra vez. ¿No creíste que eso podría darle una pista a algún shinobi que pasara por aquí o comenzara de buscarnos? El líder del lugar siguió golpeando a su subordinado, sacándole sangre por la boca y la nariz. ¿No se te pasó por la cabeza que eso podría llevarlos hasta mí, estúpido bastardo de mierda? Shirenki le propinó otra patada, provocando que se escuchara el sonido de algo rompiéndose. Respirando un poco para calmarse, el pelinegro vio cómo su subordinado apenas respiraba. Tomando su cigarrillo, volvió a darle una buena calada, logrando tranquilizarse. Luego, el líder vio cómo sus zapatos estaban manchados de sangre, lo que lo hizo gruñir. ¡Qué asco!, dijo, chasqueando los dedos y esperando que sus hombres vinieran para llevarse al cobrador de deudas lejos del lugar y deshacerse de él, pero al ver que la puerta no se abría, volvió a chasquear los dedos obteniendo el mismo resultado. Pero, ¿qué están? Antes de que el líder criminal comenzara a despotricar, el pelinegro escuchó cómo algo golpeaba la puerta, lo que lo confundió un poco. Con algo de frustración, Shirenki caminó hasta la puerta. Al abrirla, la ira que tenía se convirtió en miedo, ya que, al abrirla, el pelinegro pudo ver cómo uno de los cuerpos de sus subordinados caía al suelo, para que la cabeza del guardaespaldas se separara del cuerpo y comenzara a rodar por el piso hasta los pies de Shirenki. Algo sorprendido, el pelinegro estaba por gritar, pero sus palabras murieron al sentir el frío en su cuello, donde también pudo sentir cómo algo cálido se deslizaba por su piel. Vaya, todo el cuerpo de Shirenki se tensó al escuchar una voz en su oído. Así que tú eres el líder de las garras plateadas de las que he oído hablar. Shirenki, al escuchar la fría y hueca voz, instintivamente trató de sacar el arma que tenía en las mangas de su traje. Pero cuando su cerebro le mandó la orden para hacerlo, nada pasó. Las dudas del líder aumentaron junto con el miedo al escuchar cómo algo caía secamente al suelo. Créeme que eso no funcionaría contra mí, y ahora, si quieres conservar tu otro brazo, te recomiendo que no hagas ninguna estupidez, ¿me entiendes? Shirenki simplemente tuvo que asentir con temor ante la mención de que podría quedarse sin un brazo. El estrés comenzó a inundar su mente. Al sentir cómo el metal se apartaba de su cuello, notó que, como había dicho la voz, solo tenía un brazo. Se tomó del hombro para detener el sangrado. Shirenki miró hacia atrás para intentar encontrar a su atacante.
pero al hacerlo, sintió como algo le tocaba la frente por unos 5 segundos, en los que no pudo hacer nada. Cuando volvió a sentir que podía mover su cuerpo, su felicidad no duró mucho, ya que la confusión lo invadió al sentir que nuevamente no podía moverse. ¿Por qué el suelo se está acercando a mi cara? Estoy cayendo, ¿por qué no puedo extender mis brazos para detener la caída? ¿Por qué el mundo está dando vueltas? ¿Por qué? Shirenki dejó de pensar al ver cómo su cuerpo caía hacia un lado, para luego sentir cómo golpeaba el piso. Creo que ya terminé aquí. Al escuchar esas palabras, Shirenki intentó mover sus ojos hacia un lado para intentar ver quién era, pero simplemente no podía hacerlo. Aunque, para su suerte, pudo ver por un espejo que había en el lugar a su atacante, donde lo único que pudo ver fue un color rojo y un par de marcas en su rostro. Lentamente, Shirenki comenzó a sentir cómo estaba perdiendo el conocimiento, o, mejor dicho, cómo estaba muriendo. El clon de Naruto se acercó y recogió la cabeza del pelinegro para inspeccionarla un poco. Concuerda con la descripción que tomó el jefe de los recuerdos de la vieja Monia, y además, sus recuerdos son suficiente prueba, dijo para sí mismo el clon mientras recordaba cómo el Naruto original había logrado tomar algunos de los recuerdos del ex concejal y líder de Root. Aunque había algunas lagunas en los recuerdos de Danzo, aún así, el Hinchkriki de Kasumi pudo identificar a varias personas que estaban involucradas con el viejo halcón de guerra, y la cabeza que el clon sostenía en este momento coincidía con uno de ellos. Parece que se enteraron de que pronto los estaremos cazando, pensó el clon al recordar la conversación que tuvieron el peliblanco y el cobrador de impuestos a través de un jutsu de invasión de mentes de los Yamanaka que Ino le había enseñado. No debería ser tan pronto, ya que según Shikaku-san, deberían haberlo notado al menos dentro de un par de meses, pensó el clon hasta que, indagando en uno de los recuerdos del líder, pudo ver cómo el sujeto leía una carta donde les informaban sobre la operación que Konoha pronto iba a llevar a cabo. Parece que el jefe no se deshizo de todas las ratas que tenemos en la aldea, se dijo a sí mismo el clon, para luego ver cómo el sujeto de la anterior vez no le dio importancia. Saliendo del lugar, comenzó a trazar algunos sellos de mano. Katon. Gokaki no Jutsu, elemento fuego. Gran bola de fuego, dijo Naruto mientras apuntaba dentro de la habitación, quemando todo lo que había ahí dentro. Sin decir nada más, el clon se disipó del lugar mientras el fuego comenzaba a extenderse y a consumir los cadáveres. Konoha. Antiguo complejo Uchiha. Mikoto estaba parada en la entrada de lo que antes era el complejo Uchiha. Todas las casas, edificios, negocios y departamentos habían sido destruidos cuando todo su clan tuvo que ser trasladado hacia su ubicación actual. En muchas ocasiones, más de un civil y comerciante había intentado comprar todo o al menos una parte del terreno, pero debido a las acciones de Fugaku y algunos miembros de la policía militar Uchiha, habían logrado evitar cada una de sus compras. Esa tierra era nuestra y no pienso dejar que esos miserables gusanos tomen lo que era y será nuestro, fueron las palabras de su ex esposo cuando ella le pidió una explicación con respecto a los gastos que él hacía en ese terreno. Así fue por un tiempo, pero después de la masacre que realizó Itachi, las solicitudes de comprar el terreno se secaron de un día para el otro, ya que aparentemente la gente había querido considerar el lugar un monumento en memoria de los Uchiha. La Azabache consideró eso una completa estupidez, ya que la gente antes los veía como los culpables, pues se decía que ellos habían controlado al Kyuubi para destruir la aldea. Además, si el lugar se consideraba un monumento a la memoria de su clan, entonces ¿por qué no habían intentado mantenerlo como nuevo? A veces me pregunto qué diablos tienen en mente esos sujetos, susurró la Uchiha mientras seguía mirando el lugar. Al ver los restos de lo que alguna vez fue el complejo Uchiha, a la Azabache le vinieron varios recuerdos de su tiempo allí, logrando sacarle una leve sonrisa. Así que se supone que es aquí. La Uchiha miró hacia un lado para ver a Ibiki junto con un grupo de Anbu, donde también pudo ver que Yugao / Neko se encontraba en dicho grupo. La Uchiha asintió ante las palabras del líder de Elite. Ibiki les dio una señal a sus hombres para comenzar a moverse. Pronto, Mikoto estuvo caminando por las calles del lugar mientras veía cómo todo el grupo de Anbu removía algunos escombros. La Azabache llegó hasta donde estaba la casa principal. Suspiró un poco para luego dirigirse hacia los campos de entrenamiento. Al llegar al lugar, simplemente vio un montón de maleza que había crecido después de varios años de abandono. La maleza era acompañada por algunos pequeños follajes de hierbas y arbustos.
Mikoto pudo ver el pequeño huerto que alguna vez había trabajado, donde vio cómo todas las verduras habían sido consumidas por malas hierbas. Dejando eso de lado, pronto la Uchiha vio algo que le parecía sospechoso, ya que la maleza estaba algo removida. Observó que la maleza removida conducía hacia una pequeña zona donde había algunos escombros de lo que parecía ser una especie de cobertizo. Mikoto recordó que esos escombros eran el lugar donde su antiguo esposo solía estar. Ella recordaba que Fugaku pasaba bastante tiempo en ese lugar, incluso a veces días completos, donde el antiguo líder de los Uchiha mandaba clones de sombra para realizar sus reuniones y atender los asuntos del clan. Mikoto nunca le dio mucha importancia a ese tema, ya que no tenía mucho interés o no le prestó atención en ese momento, pero ahora sospechaba fácilmente del lugar, ya que recordaba que incluso cuando ella y todo su clan fueron reubicados en la aldea, su ex esposo aún seguía yendo a ese sitio con cierta frecuencia, y cada vez que ella le preguntaba dónde había estado, él le respondía que no era de su incumbencia. Al entrar en lo que quedaba del lugar, la azabache pudo ver que estaba prácticamente vacío, lo que de por sí ya era sospechoso, por lo que, activando su Sharingan, vio que el resultado era el mismo. ¿Qué es lo que estás escondiendo, maldito bastardo?, pensó Mikoto, sabiendo que, aun cuando Fugaku haya sido el peor líder y esposo que conoció, él no hacía las cosas sin una razón, o al menos no las hacía si no había un fin que lo beneficiara. Por lo que, activando su Mangekyo Sharingan, logró divisar que el lugar tenía un genjutsu, así que la Uchiha juntó sus manos para liberar la ilusión. Kai al decir eso, la azabache vio algo que sin duda la sorprendió. Parece que la información del bastardo de Danzo era correcta, dijo Mikoto, mirando cómo frente a ella había una puerta en el suelo. Él usaba este lugar para moverse sin ser detectado, susurró la Uchiha mientras miraba fijamente la trampilla. Me hubiera gustado que esta vez te hubieras equivocado, Naruto-kun, dijo la azabache soltando un suspiro para luego llamar a los equipos Anbu junto con Ibiki. Pronto, los Anbu comenzaron a inspeccionar el lugar. 10 minutos después. Se podía ver cómo algunos Anbu salían de la trampilla y se dirigían a informar a Ibiki, quien estaba hablando con otro grupo. Al ver cómo el nuevo equipo se acercaba para dar el informe, se despidió rápidamente de los otros y se concentró en ellos. ¿Qué descubrieron?, preguntó Ibiki, recibiendo un reporte que básicamente indicaba que no habían encontrado gran cosa, debido a que todo el lugar había sido vaciado hace poco. Sin embargo, era evidente que el sitio había sido usado en repetidas ocasiones y para diversos fines. Habían hallado rastros de drogas, sangre humana, pólvora para explosivos y otros elementos. Ibiki meditó momentáneamente la situación para luego ordenar a los Anbu que se retiraran y continuaran buscando en el resto de las casas. El líder de IT suspiró mientras miraba al cielo. Dicen que el fin justifica los medios, pero viendo lo que Danzo hacía, fácilmente uno pensaría que quería que la aldea peleara una guerra contra el mundo, dijo Ibiki en voz baja mientras soltaba otro suspiro. Y parece que el antiguo líder de los Uchiha lo ayudó indirectamente. El Jonin bajó la mirada, consciente de que aún tenía mucho trabajo por hacer. Al observar a Mikoto, quien seguía parada frente a su antigua casa mirándola con claros signos de nostalgia, le dio un minuto para que la Uchiha se calmara antes de acercarse a ella. ¿Qué descubrieron?, preguntó Mikoto, dándose la vuelta para mirar a Ibiki, quien adoptó una expresión profesional. Por el momento, solo hemos encontrado este túnel, el cual sospechamos que es lo suficientemente largo como para llegar a las afueras de la aldea. Mis hombres inspeccionarán el lugar con más detalle en breve, dijo el jefe de los Anbu. El túnel fue usado para actividades que concuerdan con los registros que Naruto-san nos proporcionó sobre Danzo y sus actividades externas, explicó Ibiki, mientras Mikoto simplemente asentía. Pero lo que me inquieta es que Danzo haya tenido acceso a este lugar para poder construir este pasadizo. No fue Danzo el que creó este lugar, dijo la Uchiha, provocando que Ibiki se sorprendiera. Fue mi antiguo esposo quien construyó este túnel, añadió la azabache, escupiendo casi con veneno la palabra esposo, pero decidió continuar explicándole lo que sabía. Puede que incluso Fugaku lo haya usado para obtener los recursos necesarios y así evitar que los civiles pudieran comprar este terreno, sugirió Mikoto, dejando genuinamente sorprendido a Ibiki, aunque el líder Anbu recuperó rápidamente su compostura profesional. Ya veo. Mis hombres seguirán buscando cualquier cosa que nos sea útil y les informaremos tanto a usted como a Shikaku-dono a la brevedad posible, dijo Ibiki mientras se dirigía hacia el resto del equipo.
Al mirar nuevamente el lugar por donde los Anbu habían entrado y salido, la Uchiha comenzó a atar algunos cabos sueltos que había tenido anteriormente, pero dejó de pensar en ello cuando la memoria de un clon de sombras apareció en su cabeza. Bueno, al menos Sasuke tendrá comida para otro mes, pensó algo triste la Uchiha mientras le informaba a uno de los Anbu que se retiraría. Puede que Mikoto ya no viviera con Sasuke incluso, después de que él la despreciara, la matriarca Uchiha seguía cuidando de su hijo. Ya fuera dejándole algo de dinero aunque el joven tuviera sus pagos por misiones o llenándole el refrigerador cuando veía que estaba vacío, para evitar que pasara hambre. Mikoto sabía, en cierta forma, que no debía interferir demasiado en la vida de Sasuke, ya que él tenía que aprender que la vida era dura, pero aún así, la azabache quería ayudar a su hijo, al menos un poco. Tanzaku. Restaurante. En todo el restaurante se podía ver cómo las personas pedían sus órdenes a los empleados, los cuales tomaban o llevaban los pedidos, mientras por otro lado, en una mesa, se podía ver cómo estaban sentadas 5 personas mientras un empleado tomaba sus órdenes. Su orden está lista, dijo una empleada mientras dejaba algunos platos de comida en la mesa, inclinándose un poco para luego dirigirse a atender a otros clientes. Mientras tanto, en la mesa se podía ver cómo de un lado se encontraban Kurenai, Jiraiya y Naruto, mientras que en el otro se encontraban Shizune y Tsunade. Los 5 permanecieron en un silencio absoluto durante un minuto entero, mientras un lado miraba al otro. Bueno, ya que nadie quiere hablar, creo que yo lo haré, dijo Jiraiya, rompiendo el silencio. Primero lo primero. Es bueno volver a verte, Tsunade, y me alegra verte nuevamente, Shizune, dijo el peliblanco mientras intentaba reducir la tensión en el lugar. Shizune decidió ayudar con eso, por lo que, realizando un pequeño asentimiento, continuó con el intento del Sannin de los sapos. Es bueno volver a verlo, Jiraiya-sama, dijo Shizune mientras miraba a Kurenai y a Naruto. Si me permite preguntar, ¿quiénes son sus acompañantes?, preguntó la aprendiz de Tsunade, intentando sacar un tema de conversación. Bueno, no es de mucha educación preguntar el nombre de alguien sin presentarse, ¿no cree, Shizune-san?, dijo el pelirrojo, aunque claramente tanto él como Kurenai habían escuchado el nombre de la chica que sostenía al cerdito. Ah, discúlpeme por no presentarme. Soy Kato Shizune y soy la aprendiz de Tsunade-sama, dijo Shizune, para que en eso el cerdito chillara dándose a conocer. Ah, y este es Tontón, dijo la Kato, haciendo que el pequeño animal chillara como en una especie de saludo. Es un gusto conocerla, Shizune-san, Tontón-chan, dijo Kurenai, pero cuando la maestra en Genjutsu estaba por saludar a la Senju, vio cómo ésta miraba fijamente al pelirrojo, y no exactamente de una forma amigable. Al ver esto, Jiraiya sudó un poco al reconocer la mirada que su excompañero le estaba dando al Jinchuriki. Pero cuando estaba por volver a hablar, el nuevo estudiante simplemente suspiró y habló por su maestro. Igualmente es un gusto, Shizune-san, Tontón-san, dijo el pelirrojo para luego mirar a la Sannin de las babosas. Es un honor conocerla también, Tsunade Senju. Mi nombre es Naruto, dijo el Uzumaki, impidiendo por el momento decir su apellido, al tiempo que veía cómo la mirada de la Senju se entrecerraba. Mentiste, dijo con disgusto la Sannin de las babosas, mientras apretaba los puños con frustración por haber sido tomada con la guardia baja. El pelirrojo parpadeó un poco confundido mientras sentía la molestia irradiar de la Senju. Bueno, técnicamente ambos nos mentimos el uno al otro, pero fuera del nombre no te he dicho nada que no fuera verdad, dijo Naruto mientras tomaba un vaso de agua, ganándose un gruñido por parte de la Senju, la cual estaba comiendo furiosamente su comida. Tragando lo que tenía en la boca, la Sannin de las babosas miró a Jiraiya. Supongo que puedo asumir que él es tu nuevo aprendiz, ¿o me equivoco?, preguntó Tsunade suponiendo que el pelirrojo era el alumno, esto debido a que, conociendo los pasatiempos de su excompañero de equipo, dudaba mucho que alguna kunoichi pasara mucho tiempo bajo su tutela. Sí, lo soy, lamentablemente, dijo Naruto en un falso tono triste, sacándole una ligera risa tanto a Tsunade como a Shizune, mientras que Jiraiya soltó un gruñido acompañado con un murmullo sobre pelirrojos irrespetuosos. Superando ese momento, la Sannin rubia miró con seriedad al peliblanco, el cual le devolvió la mirada. Bien, Jiraiya, ¿cuál es la razón por la que estás aquí?, preguntó la Senju yendo directamente al grano. Dudo mucho que estés aquí solo por casualidad. El peliblanco llevó su mano al pecho y se tomó el lugar donde estaba su corazón, pareciendo herido. ¡Qué cruel, Tsunade!
¿Acaso no puedo visitar a una amiga después de no haberla visto en tanto tiempo? Dijo el peliblanco, y al ver cómo la Senju seguía mirándolo con una expresión neutral, el Sannin de los sapos solo pudo suspirar. Supongo que no, dijo Jiraiya. Adoptando una apariencia más seria, el peliblanco miró fijamente a la princesa Senju. Necesitamos que vuelvas a Konoha, dijo Jiraiya, haciendo que tanto Tsunade como Shizune lo miraran con sorpresa. La estudiante pelinegra miró con algo de preocupación a su maestra, la cual no dijo nada por unos momentos. ¿Para qué?, preguntó Tsunade con una calma tal que parecía que el ambiente se hubiera congelado. En eso, el Hinchkriki pudo sentir cómo la ira emanaba lentamente de la rubia, mientras el peliblanco comenzaba a contarle parte de la invasión de Orochimaru. Sensei terminó envenenado y ningún médico en la aldea puede sanarlo, así que... ¡Crack! Jiraiya dejó de hablar al ver cómo Tsunade había destrozado el vaso que sostenía. Lo que sorprendió tanto a Naruto como a Kurenai fue que el cristal en la palma de la Senju no había atravesado su piel. Tsunade lo había aplastado con tanta fuerza que casi parecía haberse convertido en polvo. ¡Qué estupideces!, dijo Tsunade con una voz monótona y fría que fue dirigida hacia su excompañero. Primero Orochimaru y ahora esto, susurró la Sannin lo más bajo que pudo para sí misma. El Hinchkriki tuvo que controlar su sorpresa al haber escuchado esas palabras gracias a su audición mejorada. Al ver a Shizune tensarse ligeramente, se le formó una duda en la cabeza, ya que al parecer ni Jiraiya ni Kurenai habían logrado escucharla. Ese no es mi problema, Jiraiya, dijo Tsunade de forma cortante, haciendo que tanto Jiraiya como Kurenai e incluso Shizune se sorprendieran por las palabras que la Sannin de las babosas había dicho. Pero Tsunade-sama, necesitamos su ayuda no solo por la salud del tercero, sino también para ayudar a todas las personas que fueron heridas durante la invasión, dijo Kurenai, ganándose la mirada molesta de la Sannin. Como dije, no es mi problema, dijo Tsunade con molestia en su voz. Jiraiya estaba por volver a decir algo, pero fue interrumpido. Déjalo así, Ero-sensei, dijo el Anjou, atrayendo las miradas de todos. Obviamente ella no va a cooperar y creo que es lo mejor, dijo Naruto, confundiendo y sorprendiendo a todos los presentes. Parece que perdimos nuestro tiempo en solo buscar a una fracasada kunoichi. Todos los presentes abrieron los ojos, mientras que, por su parte, Tsunade frunció el ceño y apretó los puños. ¿Qué dijiste, maldito mocoso?, preguntó Tsunade apretando los dientes con ira mientras una vena comenzaba a palpitarle en la frente. El Uzumaki le devolvió la mirada, y vio cómo Shizune intentaba calmar a su maestra. Tsunade-sama, por favor cálmese, no puede. La pelinegra se calló cuando vio cómo la Sannin había destrozado una parte de la mesa en la que estaban. Dije que no necesitamos de tu ayuda, ya que si no vas a cooperar, simplemente es una pérdida de tiempo haber venido a pedírtela. Y al parecer, solo eres la sombra de lo que alguna vez fuiste en el pasado. En ese instante, el pelirrojo fue tomado de las ropas. Vio cómo Tsunade lo sujetaba y lo miraba con pura molestia. Gran parte de la gente del restaurante se giró para ver la escena. Si te disculpas, prometo no golpear tu cara con mucha fuerza. Amenazó la Sannin, pero en eso, la rubia Senju, al ver cómo no había miedo en los ojos del Uzumaki, simplemente gruñó para luego formar una pequeña sonrisa. Bien, en ese caso, ¿por qué no lo resolvemos afuera?, dijo Tsunade, recibiendo una sonrisa de parte del Hinchkriki. Me parece perfecto, dijo Naruto, siendo empujado hacia atrás por la Senju, la cual pronto se dirigió hacia la salida del restaurante mientras la gente la veía marchar. Shizune parecía que quería reclamarle a la rubia, pero con una sola mirada de la Sannin, la pelinegra se quedó callada, mientras que, por su lado, Naruto fue golpeado en la cabeza por Jiraiya. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Kurenai, mirando al pelirrojo con una mezcla de incredulidad y preocupación, mientras el Anjou se frotaba el lugar del golpe. Estás yendo muy lejos, Gaki. Fue el turno de Jiraiya para regañar a su estudiante. Nuestra misión era traer a Tsunade de nuevo a la aldea, no que ambos pelearan y terminaran arrasando con el pueblo, dijo el peliblanco. Pero el Uzumaki levantó las manos para calmar tanto a la maestra de Genjutsu como al Sannin de los sapos, mientras sacaba algo de dinero y pagaba la comida. Tranquilícense, tengo un plan, dijo Naruto, provocando la curiosidad tanto de Kurenai como de Jiraiya. Naruto-kun, ¿qué estás planeando?, preguntó Kurenai al ver la expresión que tenía su amante, la cual le recordaba un poco a la mirada que ponía Anko cuando estaba por hacer una locura que causaría un gran desastre.
El pelirrojo simplemente miró a la maestra de Genjutsu para luego acercarse a ella sin que su sonrisa desapareciera, provocando que la Junin de ojos rojos retrocediera un poco para luego sentir el aliento del pelirrojo a pocos centímetros de su oído, haciendo que un ligero sonrojo apareciera en las mejillas de la Yui. Es un secreto, pero no tienes nada de qué preocuparte, Kurenai-chan, dijo el Uzumaki en un susurro, para luego darle un beso en la mejilla a Kurenai, provocando que el sonrojo en sus mejillas creciera aún más. La maestra de Genjutsu vio cómo el pelirrojo retrocedió un poco, donde pudo observar cómo la sonrisa que él tenía había crecido un poco. Considera esto mi venganza por lo de ayer, dijo el pelirrojo mientras se dirigía afuera del restaurante, mientras que la maestra de Genjutsu tuvo que tomarse un momento para recuperarse antes de seguir a Lanzhou. Ni siquiera le importó que Jiraiya estuviera riéndose de forma pervertida o que algunas personas del restaurante hubieran mirado con ternura la pequeña escena, mientras que, por su parte, Jiraiya estaba escribiendo algo en uno de sus cuadernos. Este chico es una mina de oro, declaró el Sannin, para luego darse cuenta de que era el único del grupo que se había quedado en el lugar. Oigan, espérenme, gritó el peliblanco mientras salía corriendo del restaurante para alcanzar al resto del grupo. A las afueras del restaurante. Para fortuna tanto de Naruto como de Tsunade, las calles a las afueras del restaurante estaban vacías debido a que gran parte de las personas estaban comiendo en ese momento, por lo que no había mucha gente por el lugar. Por su parte, Tsunade se había quitado su gabardina verde y se colocaba a unos cuantos metros del pelirrojo. Tsunade-sama, por favor, no puede hacer esto, dijo Shizune nuevamente, intentando detener a su maestra. Suficiente, Shizune, gritó Tsunade, asustando a la pelinegra junto con el cerdito que tenía en sus brazos. La mujer miró al pelirrojo y solo pudo fruncir el ceño. Te daré una última oportunidad, mocoso. Retira lo que dijiste y te prometo que tu castigo será menos doloroso, dijo Tsunade, forzando una sonrisa mientras miraba a Lanzhou con una expresión que prometía mucho dolor. El Uzumaki simplemente hizo un sello de manos, creando a algunos clones de sombra, los cuales tomaron una buena distancia para luego crear una barrera, lo que sorprendió tanto a Shizune como a Tsunade. Parece que no piensas huir, lo reconozco, eres valiente, dijo Tsunade mirando a su oponente. Pero, al parecer, no muy listo, dijo mientras se inclinaba sin tomar ninguna posición de pelea, para luego analizar a su contrincante. Por su postura y la forma relajada de su cuerpo, mínimamente debe ser un genin, máximo un chunin de nivel medio. Como sea, no habrá problemas, pensó la Sannin rubia mientras sonreía un poco más. Pero esos pensamientos se esfumaron cuando vio cómo el pelirrojo rápidamente acortó la distancia entre ellos. Instintivamente, la Sannin lanzó un golpe que Naruto esquivó moviendo su cabeza hacia un lado. Pronto, el pelirrojo le lanzó una patada que la Sannin logró cubrir con su otro brazo, sintiendo cómo retrocedía un poco hacia atrás. Tsunade abrió los ojos al sentir la potencia del impacto, lo que la hizo ponerse en guardia de inmediato. Veo que ahora sí te lo tomarás en serio, dijo Naruto. Tengo que admitirlo, me tomaste por sorpresa. Pensaba ser suave contigo, dijo la Seju mientras realizaba un sello de manos. Doton. Doritran, elemento tierra. Dragón de tierra, gritó Tsunade, haciendo que un dragón de tierra surgiera del suelo y saliera disparado contra Naruto. El pelirrojo se sorprendió al ver la técnica. Rápidamente tuvo que saltar hacia un lado para evitar el embiste, pero se sorprendió aún más cuando la figura de tierra cambió de dirección y nuevamente se dirigió hacia él. El Uzumaki comenzó a trazar algunos sellos de manos a gran velocidad. Doton. Doritran, exclamó Naruto, provocando que un dragón de tierra idéntico surgiera del suelo y se lanzara hacia el otro. Ambos jutsus chocaron entre sí, destruyéndose mutuamente en una explosión de escombros. Sin embargo, el pelirrojo abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que la Sannin de las babosas estaba a sus espaldas. Al girarse, vio cómo Tsunade había lanzado un golpe. Rápidamente se cubrió con ambos brazos, pero aún así recibió el poderoso impacto de la Senju. El golpe lo mandó hacia atrás, donde sus pies fueron arrastrados por el suelo, el cual se partió bajo su peso. El Uzumaki retrocedió hasta estrellarse contra una de las paredes de la barrera, provocando que una densa nube de polvo se levantara en el lugar. Fuera de la barrera. Jiraiya tuvo que hacer una mueca de dolor mientras sentía un ligero dolor fantasma al recordar el poder de ese golpe.
Parece que Tsunade no le pondrá las cosas fáciles al Gaki, dijo el peliblanco. Jiraiya-sama, tiene que detenerlos, dijo Shizune, atrayendo la mirada tanto de Kurenai como de Jiraiya. Tsunade-sama podría terminar matando a su estudiante. Pero al ver cómo el Sannin simplemente cerraba los ojos para luego negar con la cabeza, se ganó la sorpresa de la estudiante de Tsunade. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Kurenai habló. Naruto-kun tiene un plan, Shizune-san, dijo Kurenai, atrayendo la mirada de la mencionada. Y aunque no sepamos qué es lo que planea hacer, tiene una extraña capacidad para lograr llevarlos a cabo, dijo la maestra de Genjutsu, la cual no apartaba la mirada de la pelea. De vuelta en el interior de la barrera. Tsunade, al ver que la pelea parecía haber terminado, simplemente miró con algo de aburrimiento. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta del estado del brazo con el que había bloqueado la patada del pelirrojo. Vaya, eso sí que dolió. La Sannin de las babosas se giró hacia atrás, donde habría jurado ver dos ojos amarillos brillando entre la nube de polvo. Cuando ésta se disipó, la Senju pudo ver al pelirrojo de pie, aún con los brazos cruzados. Imposible, se dijo a sí misma la rubia, mirando cómo el pelirrojo apretaba y soltaba el puño un par de veces. Incluso si lo golpeé con la mitad de mi fuerza, no debería ser capaz de levantarse, fueron los pensamientos de la Sannin. Maldición, ese sí que es un golpe. No me sorprendería que me quedaran algunos moretones después de esto, pensó Naruto mientras sentía cómo el dolor punzante en su brazo comenzaba a desvanecerse. Tiene un fuerte dominio del Doton y algo de Raitón, aunque en este último su control no se puede comparar con el primero, pensó el Uzumaki mientras se limpiaba un poco el polvo de la ropa. Apenas tuvo que realizar sellos para lanzar un jutsu. Su control sin duda es asombroso, pero... El Uzumaki arrastró las palabras mientras miraba hacia el pecho de la Senju. O mi jutsu está fallando, o por un momento vi como si algo brillara en su pecho, se dijo a sí mismo el Anjou. Superando el pensamiento, volvió a mirar a la Senju. ¿Qué tal si continuamos, Tsu-chan?, dijo el pelirrojo mientras saltaba para comenzar una lucha de taijutsu contra la Sannin de las babosas. La cual estaba completamente sorprendida de que el pelirrojo aún pudiera luchar, ya que ella creía que con ese golpe, al menos, le habría fracturado el brazo. Pero la rubia dejó de pensar en eso cuando vio cómo su oponente le lanzaba un golpe del cual logró cubrirse. Al hacerlo, se sorprendió al sentir nuevamente la inmensa potencia de dicho ataque. Vaya fuerza, pensó la Sannin rubia mientras miraba a su oponente con los ojos entrecerrados para luego bloquear otro golpe, sintiendo la misma intensidad. Parece que esto no será tan aburrido como pensaba, meditó Tsunade. Inmediatamente, comenzó a bloquear los múltiples golpes que el pelirrojo le lanzaba. La Sannin resistió la embestida y, cuando vio una oportunidad, le lanzó un golpe al pelirrojo. Este lo desvió hacia un lado ya que, aunque podía soportar los impactos de la kunoichi médico, sabía que si recibía uno de lleno sería mandado a volar hacia atrás. Pronto, ambos comenzaron a intercambiar golpes a gran velocidad. Naruto se movía de un lado a otro, obligando a Tsunade a bloquear constantemente, hasta que ella logró hacerlo retroceder lanzándole una patada horizontal que pasó muy cerca del pecho del Uzumaki. Tsunade aprovechó el impulso para saltar en el aire y, con una patada vertical, intentó aplastar al Uzumaki. Él tuvo que moverse ágilmente hacia un lado para evitar el impacto, pero vio como todo el suelo alrededor de la patada de la Sannin se partía y agrietaba. Se creó un gran cráter en el lugar, pero eso dejó de importar cuando la Sannin volvió a trazar un par de sellos de manos. Doton. Púas terrestres, exclamó Tsunade, provocando que varios proyectiles de roca salieran disparados en dirección al pelirrojo. Él comenzó a esquivarlos, pero al ver cómo aumentaban rápidamente en cantidad y velocidad, el Anjou comenzó a trazar sus propios sellos. Raitón. Cuchillas eléctricas, dijo Naruto para luego mandar sus manos, cubiertas de electricidad, contra los proyectiles de tierra, destruyéndolos poco a poco. Luego, se dirigió hacia donde se encontraba la Sannin. Ella cargó contra el Anjou e inició una ráfaga de golpes. El pelirrojo tuvo que retroceder un poco, usando toda su fuerza para no ceder terreno ante los impactos de la Senju que apenas lograba bloquear. El Hinchkriki pronto comenzó a devolver los ataques, lanzando puñetazos que la Sannin bloqueó. Naruto aprovechó un giro para lanzarle un codazo al rostro. La Senju se recuperó rápidamente del golpe para contraatacar con un par de puñetazos.
El pelirrojo notó que estos ya no parecían tener la misma fuerza destructiva de antes, pero abrió los ojos con sorpresa al ver cómo los golpes de la Senju habían aumentado drásticamente en términos de velocidad. Esto lo tomó desprevenido, provocando que recibiera un impacto que lo hizo mirar hacia un lado. Está concentrando su chakra en sus extremidades, potenciándolas y haciéndolas más veloces. Aunque no son tan fuertes como antes, siguen teniendo una buena potencia, pensó el Uzumaki mientras sentía cómo Tsunade volvía a mandarle otro golpe. Por ello, el Uzumaki lanzó una patada vertical, logrando desviar el ataque de la Sannin. Usando su otro pie, dio un giro en el aire para evitar un barrido de la Senju y, apoyando su mano en el suelo, el Anjou le mandó una patada descendente. La Sannin logró bloquearla para luego retroceder ante otra patada ascendente del Uzumaki. Tsunade se sorprendió al ver cómo el pelirrojo, a gran velocidad, volvía a ponerse de pie. En ese instante, el Uzumaki le asestó un fuerte golpe en el estómago que la mandó hacia atrás. Tsunade se encorvó un poco. El impacto le había quitado el aliento, obligándola a respirar profundamente para recuperarse. Vio cómo el Hinchkriki la miraba fijamente. Ambos oponentes mantuvieron la mirada, esperando a que el otro hiciera el siguiente movimiento. Veo que no sigues esa idea de que un hombre nunca debe golpear a una mujer. Sin duda eres alguien despreciable, dijo Tsunade, haciendo que el Uzumaki la mirara con confusión. Creo que te estás confundiendo, Tsu-chan, dijo el Anjou, haciendo que la mencionada lo mirara fijamente como si esperara su respuesta. Te puedo asegurar que nunca levantaría mi mano para golpear a una mujer por placer, pero eso no se aplica a esta situación, ya que ambos somos oponentes en una pelea. ¿Y eso qué?, dijo con algo de molestia Tsunade mientras usaba un poco de ninjutsu médico para curar sus heridas. El Uzumaki pudo sentir cómo la Senju realizaba dicho jutsu, notando claramente la enorme diferencia entre el nivel de ella y el suyo en el campo médico. No importa si eres hombre o mujer, en una pelea nada de eso importa, dijo el Anjou con convicción. Si subestimo a mis oponentes, ellos aprovecharán eso para derrotarme. Cada persona determina qué tan fuerte puede llegar a ser. El pensamiento de que las mujeres son débiles es simplemente absurdo para mí, ya que conozco a varias que fácilmente pueden barrer el piso con varios shinobis. Naruto dijo esto logrando que una ligera sonrisa apareciera en los labios de la Sannin. Veo que al menos no eres como el resto, lo reconozco. Así que me disculparé por lo que acabo de decir, dijo Tsunade mientras volvía a fruncir el ceño. Pero aún así, no pienso volver a ese lugar. La Senju habló, provocando que Naruto pudiera sentir cómo la ira que la Sannin le tenía a Konoha se mezclaba con algo más. ¿Vergüenza? Pensó algo confundido el Hinchkriki, hasta que ató los cabos. Así que esa es la razón, se dijo a sí mismo el pelirrojo. ¿Sabes? Si fuera por mí, te dejaría ir, dijo Naruto, haciendo que Tsunade abriera los ojos de par en par, pero cuando ella estaba por volver a hablar, el Uzumaki se adelantó. Pero me pregunto si la razón por la que huyes vale la pena. Las palabras del Uzumaki hicieron que la Sannin se congelara. Yo no estoy huyendo de nada, dijo la Senju, sorprendiéndose a sí misma por la inseguridad que había en su voz. Pero en eso, vio cómo el pelirrojo volvía a lanzarse sobre ella, enfrascándose nuevamente en la lucha de taijutsu. Entonces, ¿por qué no has vuelto? ¿A qué le tienes miedo, Tsunade Senju?, dijo Naruto mientras esquivaba un ataque para luego mandarle otro codazo a la cara de la Sannin. Ella logró cubrirse mientras apretaba los dientes con furia. Pronto se pudo ver cómo Tsunade lanzaba nuevamente sus poderosos golpes, pero estos parecían cada vez más desesperados. Por su parte, el Uzumaki podía sentir cómo la ira emanaba descontrolada de la Senju. No sabes de lo que estás hablando, maldito mocoso, gritó Tsunade mientras comenzaba a lanzar golpes y patadas que fueron esquivadas o desviadas por Naruto. Te culpas de no haber podido salvar a todos los que te importaban, pero créeme que ellos se sentirían decepcionados si te vieran en este estado, volvió a hablar el pelirrojo, observando cómo sus palabras comenzaban a afectar a Tsunade. Sus golpes estaban perdiendo fuerza lentamente, pero eso no evitó que la Sannin siguiera luchando. Cállate. La Senju volvió a gritar mientras unas pequeñas lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos. ¿Tienes miedo de haberlos decepcionado, no es verdad?, dijo Naruto, logrando atrapar uno de los puños de la Sannin rubia mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba ligeramente. Dije que te callaras, gritó Tsunade, intentando liberar su brazo, pero al ver que no podía, decidió lanzar otro golpe hacia el pelirrojo.
Sin embargo, pronto descubrió que no podía inclinarse lo suficiente para dar un buen impacto. En un movimiento algo descuidado de ella, el pelirrojo logró atrapar la otra mano de la Sunny. Ante eso, la rubia intentó patear al pelirrojo, pero sus patadas fueron frenadas por el Uzumaki, quien usó sus propias rodillas para evitar que ella pudiera levantarlas. Durante un par de minutos, Tsunade intentó liberarse, pero lentamente comenzó a cansarse, haciendo que dejara de luchar. La Sunny levantó la mirada y se encontró con los ojos azules de su oponente. Ambos se quedaron mirando. La Senju no supo qué responder. No fue tu culpa que ellos murieran, y estoy seguro de que ellos tampoco te culpan por eso. Cuando el Enjou dijo eso, Tsunade se quedó paralizada. ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma esas palabras en el pasado? Ya había perdido la cuenta. Incluso Shizune se lo había repetido en múltiples ocasiones. Pero que una persona ajena a ella le dijera esas mismas palabras se sentía diferente. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó la Senju, bajando la cabeza para evitar que el pelirrojo viera cómo una simple lágrima se escapaba de sus ojos. Porque ellos te amaban. Y estoy seguro de que a ellos no les gustaría ver que aún sufres por ellos, dijo Naruto con una voz inusualmente calmada, provocando que la Sannin abriera los ojos. Ella misma se preguntó por qué las palabras de Uzumaki se sentían tan diferentes y eran mucho más reconfortantes. Ella, indirectamente, le había mostrado su fracaso. Cómo había fallado en cuidar a los que más apreciaba y cómo pisoteó todo lo que su familia creía, huyendo de una forma que, a la vista del mundo, la hacía lucir como una mera cobarde. Y aún así, el pelirrojo frente a ella le estaba diciendo que no era su culpa. Eran palabras muy simples. ¿Cómo era posible que esas mismas palabras lograran calmarla? Superando ese pequeño momento de vulnerabilidad, la Senju se reincorporó y miró al Uzumaki. ¿Quién diablos eres?, preguntó Tsunade, recibiendo una simple sonrisa del pelirrojo, quien colocó su dedo sobre sus labios en señal de silencio. Es un secreto, dijo el Uzumaki, confundiendo a la Senju, pero ella dejó de pensar en eso cuando vio cómo la barrera se iba deshaciendo. Tanto el grupo de viaje del pelirrojo como Shizune se acercaron al lugar. Después de unos momentos, en los que Tsunade logró calmarse un poco mientras era regañada por Shizune, el Uzumaki se reunió con Jiraiya y Kurenai. Los tres shinobis de Konoha estaban esperando. Jiraiya quería discutir con el pelirrojo, pero este le dijo que lo harían después, ya que ambos vieron cómo Shizune parecía haber terminado de sermonear a la Senju. Todo el grupo se acercó hacia las dos médicos. «Y bien, ¿ya estás más calmada, Tsu-chan?», dijo Naruto, haciendo que la rubia gruñera por lo bajo y ganándose la mirada de todos los presentes. «Deja de llamarme así», gruñó la Sannin de las babosas, mientras el pelirrojo negaba con un dedo. «No, ya que gané la apuesta que hicimos, en la que me dejarías llamarte por tu nombre con ese sufijo», dijo el Uzumaki, haciendo que la Senju lo mirara con el ceño fruncido. «Sí, pero eso era con el nombre que antes usé, así que técnicamente no cuenta», se defendió Tsunade, mientras Jiraiya suspiraba. «Ay, Tsunade, nunca cambias», dijo Jiraiya, ganándose una mirada molesta por parte de la Senju. «Tú no eres el indicado para reclamarme eso, Jiraiya. A menos que hayas dejado de espiar a las mujeres en los baños termales», dijo Tsunade con una expresión de superioridad. «Lo sigue haciendo», dijeron Kurenai y Naruto al unísono, haciendo que el peliblanco sudara una gota gigante al ver cómo lo habían vendido tan rápido, lo que también provocó una ligera risa por parte de la Sannin de las babosas y su aprendiz. «Es bueno ver que tu aprendiz no tenga tus mismos gustos», dijo Tsunade mientras movía un poco su hombro, donde sintió un pequeño dolor. «Aunque tengo curiosidad. ¿Qué clase de entrenamiento le diste?». La Senju vio cómo el peliblanco soltaba una carcajada. «Lo sé», dijo Jiraiya con júbilo. «Fácilmente podría decir que es uno de mis mejores estudiantes hasta ahora». Al decir eso, el Uzumaki tuvo que resistir el impulso de poner una cara en blanco. «Pero si apenas me ha entrenado», pensó Naruto, no queriendo decirlo en voz alta, al menos en ese momento. Qué raro. Antes decías que el Yondaime siempre sería tu mejor estudiante», dijo Tsunade, provocando que el pelirrojo soltara un ligero suspiro, para luego sentir cómo la mano de Kurenai tomaba la suya. El pelirrojo se sorprendió por eso. Mirando hacia un lado, vio cómo la maestra de Genjutsu le sonreía, provocando que él le devolviera el gesto. «Sí, bueno, se podría decir que pasaron algunas cosas», dijo Jiraiya, sin querer entrar mucho en contexto. La Senju miró fijamente al pelirrojo. «Entonces, ¿ya has considerado volver a la aldea?».
El Anjou le preguntó de forma retórica a la Sannin, ya que al ver la mirada que ella tenía, sabía cuál era la respuesta. Suspirando, el Uzumaki volvió a hablar. En ese caso, ¿qué tal una apuesta?, dijo Naruto, ganándose la atención de todos los presentes. ¿Qué clase de apuesta?, preguntó Tsunade con curiosidad, mientras Shizune se ponía nerviosa ante las palabras del Uzumaki. Bueno, con lo dicho por Ero Sensei, yo podría ser uno de sus mejores estudiantes, pero la verdad es que me molesta un poco cuando me comparan con él, dijo Naruto, soltando una verdad que descolocó a todos los presentes en diferentes niveles. Por lo que esta es mi propuesta. Elige cualquier jutsu que conozcas del cuarto Hokage. Si logro cumplirlo, digamos, en una semana, yo gano, vendrás con nosotros de nuevo a Konoha y me dejarás llamar Tetsuchan, ya que al parecer nuestra apuesta anterior no contaba, dijo el Uzumaki, mirando fijamente a la Sannin de las babosas. Pero si no lo logro, tú ganarás. Te dejaremos de molestar con todo esto de volver a la aldea y te dejaremos en paz, dijo Naruto, dejando sin palabras tanto a Tsunade como a Shizune. Logrando superar su sorpresa, Tsunade se recuperó del shock y soltó una pequeña risa. Parece que dañé un poco tu cerebro en nuestra pelea, mocoso, dijo Tsunade en un tono burlón. Muy pocos han logrado aprender las técnicas del Yondaime, y mucho menos dominarlas. La Senju intentó bajar los ánimos del pelirrojo, pero vio que la sonrisa del Uzumaki no había desaparecido. En ese caso, tienes todas las probabilidades de ganar, ¿no crees?, desafió Naruto. Ja, sabes que no solo pienso aceptar esa apuesta, sino que voy a ponerle algo más interesante, dijo la rubia mientras tocaba su collar. Si logras dominar una técnica del Yondaime, te daré mi collar. Pero si gano, tendrás que darme el doble a ese $500,000 de ríos que tienes, dijo Tsunade, dejando a Shizune completamente aturdida por lo que su maestra estaba proponiendo. Y cuando Shizune estaba por decir algo, el Uzumaki se le adelantó. ¿Tenemos un trato? ¿Qué técnica tengo que dominar?, preguntó Naruto, para luego ver una sonrisa casi quirúrgica en la cara de la Sannin. ¿Acaso ese collar fue lo que brilló?, se cuestionó el Uzumaki. Seré considerada contigo, dijo Tsunade con un aire de suficiencia. Así que tendrás que aprender el Rasengan y lograr perfeccionarlo, algo que el Yondaime nunca pudo hacer. La sonrisa en la cara de la Senju era gigantesca, pero se sorprendió cuando el Uzumaki tomó una de sus manos. Entonces nos vemos en una semana, dijo, sacudiendo la mano en forma de cerrar el trato con la Sannin, la cual estaba algo atónita. En eso, el pelirrojo se giró hacia donde se encontraban el Sannin de los sapos y la maestra de Genjutsu. Bien, Ero Sensei, Kurenai-chan. Parece que nos quedaremos por una semana en el lugar, dijo Naruto mientras comenzaba a caminar por la calle, pero se detuvo y se giró ligeramente para mirar fijamente a la Senju. Espero que estés lista, Tsunade Senju, dijo Naruto mientras continuaba su camino. Kurenai se despidió del grupo y acompañó a Uzumaki, mientras Jiraiya miró por un momento a su estudiante para luego concentrarse en su ex compañera de equipo. Bueno, nos vemos, Tsunade. Te deseo suerte, dijo Jiraiya mientras seguía al grupo de su estudiante a un paso más lento. Shizune y Tonton miraron cómo el grupo se iba, para luego ver cómo la Sannin de las babosas comenzaba a retirarse. Tsunade-sama llamó la pelinegra a su maestra, la cual simplemente hizo un sonido dándole a entender que la estaba escuchando. ¿Y qué va a pasar con el tema de Orochimaru si Naruto-san logra ganar?, preguntó Shizune, viendo cómo la Sannin seguía caminando. Yo me encargaré de eso en su momento. Además, es imposible que ese chico logre ganar la apuesta, dijo Tsunade sin mirar a su estudiante. ¿Va a aceptar el trato, Tsunade-sama?, se preguntó Shizune, sin recibir una respuesta clara de su maestra. Hay una tienda que tiene un sake de buena calidad junto con una promoción. Si nos apresuramos, apuesto a que podemos llegar a tiempo, dijo Tsunade, ignorando la pregunta de su aprendiz mientras ambas seguían caminando. Bueno gente, ese fue el capítulo número 46, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.